El tercer problema tiene que ver con las teorías científicas. Un resultado importante de la actividad científica es la producción de teorías científicas. Entonces, el filósofo de la ciencia se pregunta qué es una teoría científica, y allí en este capítulo, que es el quinto, yo trato de polemizar eso. ¿Qué se entiende por teoría científica? Ese fue un problema que colocaron sobre la mesa los empiristas lógicos y que desde entonces se ha venido discutiendo mucho sobre eso, y hay dos posturas muy bien establecidas al respecto. La postura de los empiristas lógicos, donde planteaban que si nosotros queremos ver una teoría científica, pues tenemos que verla simplemente como la colección de las leyes y lo que se deriva de ella, o entender las leyes desde el punto de vista lingüístico. A partir de la década de los 60 del siglo pasado, se ha desarrollado una postura mucho más acorde con lo que históricamente se ha dado y con lo que hacen los científicos, y es pensar las teorías como modelos. Sí, eso se llama el enfoque semántico. Entonces, este enfoque lo que está diciendo es que es mucho más apropiado a la hora de encontrarnos con una teoría científica, entenderla como modelos, como construcción de modelos que pretenden dar razón de las experiencias o del mundo, y más que como un conjunto de leyes o de enunciados. El siguiente capítulo aborda un debate muy importante y muy recurrente entre la filosofía, que son las posiciones filosóficas llamadas realismo y empirismo. Hay un debate desde prácticamente, podemos decir, Platón y Aristóteles, donde se esgrimen posturas realistas en contra de unas posturas empiristas. Defínenos qué es realismo y empirismo. La ciencia no se ocupa de describir lo que está a nuestro alrededor, en nuestro mundo natural, sino que si bien quiere explicarlo, tiene que ir más allá de lo que vemos, de lo que experimentamos directamente, y entonces decimos que tiene que postular una especie como de mundo subyacente. Por ejemplo, la teoría molecular de la materia. Entonces, la teoría molecular de la materia nos dice que los árboles, nuestras mesas, nosotros mismos estamos constituidos de moléculas, pero esas moléculas no son experimentadas de manera directa, ¿sí? O sea, son presupuestas por la teoría y efectivamente dan cuenta de lo que pasa a nivel observacional, pero debido, digamos, a esa debilidad, digamos, de que no las experimentamos directamente, entonces aparece el debate entre empiristas y realistas. El realista se compromete directamente con que las moléculas que han sido postuladas realmente existen. El empirista dice: yo no tengo certeza sobre la existencia de esas partículas. Y el último capítulo trata de clarificar un concepto muy usado en la actividad científica, que es la explicación científica. Entonces, ¿qué es una explicación científica? ¿Por qué se habla de explicaciones científicas? ¿Qué diferencias tiene con las explicaciones normales, digamos, que se hacen a nivel del conocimiento ordinario? ¿O qué diferencias hay con las explicaciones en las ciencias sociales, por ejemplo? Este capítulo es interesante, recoge una discusión muy actual, o sea, la filosofía de la ciencia está ocupándose mucho en este momento de este tema, pues porque tradicionalmente se ha pensado que las ciencias naturales explican, mientras que las ciencias sociales, por ejemplo, no. Entonces tratan de utilizar la explicación como un criterio de marcación entre ciencia y no ciencia, por ejemplo. O se ha pensado históricamente que hay una explicación científica muy característica, o sea, ser científico es producir explicaciones de cierto tipo. Incluso de creer, digamos, también está muy relacionado con el método científico. El método científico, se creía es que el científico procede de una manera lógica, de una manera muy rigurosa, ¿sí? También se decía, las explicaciones científicas son de un carácter especial, muy especial, muy diferentes a como normalmente la gente explica. Entonces, las discusiones filosóficas últimas lo que han mostrado es que no hay tal de que el método científico o el proceder científico sea lógico, altamente riguroso, altamente racional, sino que también hay componentes pragmáticas a nivel de la actividad científica, o sea, componentes que no las podemos estandarizar en términos lógicos. Y lo mismo la explicación científica, o sea, la explicación científica no es muy diferente a la explicación
ordinaria, ¿sí? Entonces se ha desarrollado lo que se llama la pragmática de la explicación. Normalmente explicar consiste en responder a preguntas ¿por qué? Y así pasa en el lenguaje ordinario. Si en el lenguaje ordinario hablamos de explicar, es cuando se solicita una respuesta a una pregunta ¿por qué? Se muestra, digamos, una continuidad entre el conocimiento ordinario que tenemos y el conocimiento científico. Ahora, ¿cuál sería la novedad de una explicación científica? La novedad de una explicación científica, si bien es una respuesta a una pregunta ¿por qué?, la novedad radica en que se recurre a los recursos de la ciencia, y el recurso más importante que tiene la ciencia son las teorías científicas. O sea, el conocimiento científico está condensado en teorías científicas. Entonces una explicación es científica en la medida en que se hace dentro del contexto de una teoría científica. ¿Cuál es la importancia de hacer filosofía de la ciencia en nuestro mundo contemporáneo? La filosofía de la ciencia a nivel internacional tiene un auge grande, por lo menos a nivel de Estados Unidos, de Europa, de la grande producción intelectual a nivel mundial. Es la filosofía de la ciencia la que domina el panorama de la filosofía. Pero si nosotros miramos hacia el interior de Colombia, realmente está un poco en segundo plano, digamos, filosofías como la política, la ética y otras filosofías que se identifican, por ejemplo, filosofía continental, y esto tiene una generalización o una preocupación más generalizada a nivel nacional. Parte del proyecto mío, y que surge como una inquietud del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, es tratar que en el país haya una preocupación juiciosa, profesional, por la filosofía de la ciencia. Entonces es importante divulgarla, es importante enseñarla, y de ahí que este libro tenga mucha importancia para mí, mucho sentido, digamos, para esta preocupación general de que la filosofía de la ciencia logre consolidarse como una actividad profesional. La filosofía de la ciencia es una inquietud disciplinar muy importante a nivel internacional y que vale la pena, digamos, que se vaya divulgando aquí en Colombia, ¿no?